Las maletas ya estaban junto a la puerta principal cuando entré en la cocina ese martes por la mañana, mi taza de café temblando ligeramente en mis manos mientras contemplaba la escena de la charla emocionada de mi familia política sobre su próximo viaje a Italia. Brice, mi hijastro, estaba navegando en su teléfono, mostrando fotos de la costa amalfitana a su hermana Kingsley, mientras mi esposo Garrett terminaba de cerrar la cremallera de su bolsa de viaje de cuero con esa sonrisa de satisfacción que siempre ponía cuando estaba a punto de hacer algo que me excluía por completo. El olor a café recién hecho no podía ocultar el sabor amargo que ya se formaba en mi boca al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. «Oh, te levantaste temprano, Dileya», dijo Garrett sin mirarme, su tono con ese borde displicente que había aprendido a reconocer en los últimos 3 años de matrimonio. «En realidad, es bueno, tenemos que repasar algunas cosas antes de irnos al aeropuerto». La forma en que dijo «nosotros» dejó meridianamente claro que yo no era parte de esa ecuación, y sentí un vuelco en el estómago mientras veía a Kingsley doblar lo que parecían ser ropas nuevas y caras en su impecable maleta blanca. Me había estado preguntando por qué todos habían estado tan reservados sobre sus planes para el fin de semana, porque la conversación se detenía cada vez que entraba en una habitación, porque Garrett había estado recibiendo llamadas en voz baja en su estudio. «¿Italia?», logré preguntar, mi voz saliendo más débil de lo que pretendía. «¿Cuándo decidieron ir a Italia?». El silencio que siguió se sintió como un peso físico presionando mi pecho. Brice levantó la vista de su teléfono con la misma sonrisa burlona que lucía su padre, esa que me hacía sentir como si fuera una especie de broma en la que todos estaban metidos. «Mamá ha estado planeando este viaje familiar durante meses», dijo, enfatizando la palabra familiar, de una manera que me dio escalofríos. «Ya sabes, para la gente que realmente contribuye a este hogar». «¿Contribuir?». La palabra salió apenas como un susurro, pero la rabia que crecía en mi pecho hizo que mis manos temblaran mientras dejaba mi taza de café con más fuerza de la necesaria. «He estado contribuyendo a esta casa durante 3 años, Brice. Cocino tus comidas, limpio lo que ensucias, pago la mitad de la hipoteca de una casa que aparentemente ni siquiera es mía». Mi voz se estaba volviendo más fuerte ahora, impulsada por meses de insultos tragados y años de ser tratada como la criada en mi propia casa. Garrett finalmente levantó la vista de su equipaje, sus ojos grises fríos como el acero invernal. «No seamos dramáticos, Dileya», dijo con ese tono condescendiente que me daban ganas de gritar. «Sabías cuando nos casamos que esta era principalmente la casa de mis hijos. Tu contribución financiera se aprecia, pero seamos honestos sobre lo que realmente representa». Hizo un gesto hacia la cocina, con sus encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable, cosas que yo había ayudado a pagar, cosas que yo había elegido, arreglado y mantenido. «Este viaje es caro y francamente no pensamos que quisieras venir de todos modos. Siempre te estás quejando de no tener suficiente dinero para tus propias cosas». Fue entonces cuando Kingsley intervino con una risa que sonó como cristales rotos. «Además, alguien tiene que quedarse aquí y cuidar la casa mientras no estamos. Piénsalo como tu contribución». Cerró la cremallera de su maleta de diseñador con un gesto ostentoso y noté que llevaba los pendientes de diamantes que le había regalado por su cumpleaños el año pasado, pendientes para los que había ahorrado durante meses. La ironía no se me escapó, llevaba mi regalo mientras me decía que básicamente era su ama de llaves no remunerada. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y lo saqué para ver un mensaje de mi hermana Marlo. «¿Un café más tarde? Tengo noticias que podrían interesarte sobre derecho de propiedad». El momento pareció providencial, como si el universo me estuviera dando una señal. Marlo era la única persona que siempre había visto a través de la encantadora fachada de Garrett, la que me había advertido sobre casarme con su familia ya hecha. También era una asistente legal que sabía más sobre derechos legales que nadie que yo hubiera conocido. «De hecho, ¿sabes qué?», dije, mi voz encontrando una fuerza que no sabía que aún poseía. «Creo que me tomaré un tiempo para mí mientras estáis fuera. Quizás finalmente investigue algunas cosas que he estado posponiendo». La forma en que los ojos de Garrett se entrecerraron me dijo que captó la sutil amenaza en mi tono, pero antes de que pudiera responder, Brice dejó caer su teléfono con un estrépito que nos hizo saltar a todos. «Oh, vamos, Dileya», dijo Brice, su voz chorreando esa arrogancia de quien se cree con derecho a todo que tanto me recordaba a su padre. «No seas tan reina del drama. Solo nos vamos de vacaciones en familia. Actúas como si te estuviéramos abandonando o algo». Recogió su teléfono y comenzó a navegar de nuevo,
como si mis sentimientos no fueran más que una molestia para su rutina matutina. Además, no es como si tuvieras a dónde ir. Esta es tu casa ahora, ¿recuerdas? La crueldad casual de esa frase me golpeó como un puñetazo físico. Esta es tu casa ahora. Como si yo fuera un caso de caridad que habían acogido por la bondad de sus corazones. No una mujer que había estado pagando la mitad de la hipoteca y todas las facturas de servicios durante 3 años. No alguien que había renunciado a su propio apartamento, su propio espacio, su propia independencia para construir una vida con un hombre que aparentemente me veía como nada más que una compañera de piso conveniente con beneficios. De hecho, dije, mi voz firme a pesar del terremoto que ocurría en mi pecho, creo que necesito recordaros algo a todos. Mi nombre está en la escritura de esta casa. No soy una invitada a la que se puede despedir cuando sea conveniente. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Garrett se puso pálido, luego se sonrojó y pude ver el músculo de su mandíbula contraerse, como siempre hacía cuando estaba a punto de perder los estribos. Eso es solo papeleo, Dileya, dijo, pero había algo diferente en su voz ahora, algo que sonaba casi como miedo. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Es complicado. Complicado. Todo era siempre complicado cuando se trataba de mis derechos, mis contribuciones, mi lugar en esta familia. Pero nunca era complicado cuando necesitaban mi dinero, mi trabajo, mi aceptación silenciosa de su trato. La risa de Kingsley era más aguda ahora, más frágil. Dios, ¿de verdad vas a convertir esto en un asunto legal? ¡Qué patético! Estamos tratando de tener un buen viaje familiar y nos estás amenazando con abogados o lo que sea. Agarró el asa de su maleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Es exactamente por esto que no te invitamos. Haces todo tan difícil. 2 horas más tarde observaba desde la ventana de la sala de estar cómo su Uber se alejaba de la acera, llevando a mi supuesta familia al aeropuerto para su aventura italiana de 10 días. La casa ya se sentía diferente, como si finalmente pudiera respirar sin tener que pisar huevos. Mis manos todavía temblaban por nuestro último intercambio en la puerta, cuando Garrett se había inclinado y susurrado, «No hagas ninguna estupidez mientras no estamos, Dileya. Recuerda con quién estás tratando». La amenaza en su voz había sido inconfundible, pero también lo había sido el miedo debajo de ella. Por primera vez en 3 años, había visto a Garrett verdaderamente desconcertado, y me dio una extraña sensación de poder que había olvidado que podía sentir. Saqué mi teléfono y llamé a Marlo, mis dedos torpes mientras marcaba su número. Dileya, su voz era cálida y preocupada, como solo puede ser la voz de una hermana. Esperaba que llamaras. He estado investigando un poco desde que te envié el mensaje esta mañana y, cariño, creo que necesitas escuchar lo que descubrí. Acordamos encontrarnos en la cafetería de Maple Street, esa donde solíamos pasar horas hablando cuando éramos más jóvenes, antes de que me viera atrapada en el mundo de amor condicional y manipulación financiera de Garrett. 30 minutos después, estaba sentada frente a Marlo en un reservado de la esquina, viéndola extender papeles como si se estuviera preparando para la batalla. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño pulcro y tenía la misma expresión decidida que de niña cuando estaba a punto de demostrar algo. Vale, hermana, dijo deslizando un documento sobre la mesa. Háblame de la situación de tu hipoteca. Específicamente háblame de lo que firmaste cuando te mudaste con Garrett. Mientras le explicaba los arreglos financieros, cómo había pagado la mitad de todo, cómo mi nombre estaba en la escritura, cómo había contribuido a renovaciones y mejoras, la expresión de Marlo se volvía cada vez más seria. Tomaba notas con su letra precisa, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias que me hicieron darme cuenta de cuánto se habían aprovechado de mí. Dileya, dijo finalmente, levantando la vista de sus notas con ojos que ardían de ira justiciera. ¿Entiendes lo que me estás diciendo? No eres solo una novia que se mudó. Ni siquiera eres solo una esposa con algún interés financiero. Eres copropietaria legal de esa propiedad con los mismos derechos que Garrett. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro urgente. Eso significa que tienes todo el derecho a cambiar las cerraduras, a decidir quién vive allí, a tomar decisiones sobre la propiedad. Te ha estado manipulando para que creas que no tienes poder, pero legalmente hablando, tú tienes todas las cartas. El viaje a casa desde la cafetería se sintió como los 20 minutos más largos y más cortos de mi vida.
Las palabras de Marlo seguían resonando en mi cabeza: tú tienes todas las cartas. Durante 3 años había estado viviendo como si fuera una invitada en mi propia casa, andando con pies de plomo alrededor de personas que me trataban, en el mejor de los casos, como una molestia y en el peor como una carga. Pero ahora, con documentos legales en mi bolso y el apoyo feroz de mi hermana detrás de mí, sentí algo que no había experimentado en años: poder real sobre mi propia vida. Me senté en mi coche en la entrada durante 10 minutos completos, mirando la casa que nunca había sentido verdaderamente como mía hasta este momento. La casa colonial blanca con su césped perfectamente cuidado y su costoso paisajismo que yo había ayudado a diseñar y pagar, se veía diferente ahora. No parecía la casa de Garrett donde se me permitía quedarme. Parecía mi casa, donde yo decidía quién era bienvenido. La primera llamada que hice fue a la cerrajería Morrison. Necesito que me cambien las cerraduras hoy, le dije a la voz ronca del otro lado. Todas. Puerta principal, puerta trasera, garaje. ¿Puede hacerlo esta tarde? Cuando me dio el precio, ni siquiera dudé. Este era el mejor dinero que había gastado en mi vida. Mientras esperaba al cerrajero, recorrí cada habitación de la casa con nuevos ojos. En el dormitorio principal, abrí los cajones de la cómoda de Garrett y comencé a sacar su ropa. Los trajes caros, las corbatas de seda, las camisas de diseñador, todo fue a parar a bolsas de basura. 3 años de que me dijeran que era egoísta, desagradecida, dramática y difícil. 3 años de ser excluida de las decisiones familiares, los viajes familiares, la vida familiar. 3 años pagando por una casa donde me trataban como a la criada. La habitación de Kingsley fue la siguiente. Doblé cuidadosamente su ropa, incluso la que yo le había comprado, y la coloqué en sus maletas. El maquillaje que le había regalado por Navidad, los libros que le había recomendado, las joyas que había ahorrado para comprarle por su cumpleaños, todo fue a parar a pulcras pilas. No iba a destruir sus pertenencias ni tirarlas como basura. Iba a tratarlas con más respeto del que ellas me habían mostrado a mí. El cerrajero llegó a las 3, un hombre curtido de unos 50 años que no hizo preguntas sobre por qué una mujer necesitaba cambiar todas las cerraduras de su casa mientras su familia estaba fuera. Simplemente hizo el trabajo, me entregó las nuevas llaves y me deseó suerte. Sea lo que sea que esté pasando, señora, dijo mientras guardaba sus herramientas, espero que le vaya bien. Para cuando el sol comenzó a ponerse en el 8º día de sus vacaciones italianas, había transformado la casa en algo que finalmente sentía como mío. Las bolsas y maletas estaban alineadas ordenadamente en el porche delantero, cubiertas con una lona que había comprado para protegerlas del clima. Incluso había incluido una nevera con botellas de agua y bocadillos porque, a pesar de todo lo que me habían hecho pasar, no era cruel. Simplemente ya estaba harta. La parte más difícil había sido la habitación de Brise. Al mirar sus fotos de la infancia, sus trofeos deportivos, sus cartas de aceptación de la universidad, sentí una punzada de genuina tristeza. Había habido momentos en los últimos 3 años en los que pensé que podríamos construir algo parecido a una relación, momentos en los que me había pedido ayuda con los deberes o cuando nos habíamos reído de la misma película estúpida. Pero esos momentos habían sido eclipsados por su crueldad casual, su suposición de que yo no era más que la novia temporal de su padre que casualmente pagaba las facturas. Había pasado los últimos 2 días preparándome para esta confrontación, ensayando lo que diría, cómo me mantendría firme, qué haría si intentaban intimidarme. Marlo me había dado el número de un amigo abogado especializado en disputas de propiedad, y tenía su tarjeta de visita en mi bolsillo trasero como un talismán. También había hecho algo que nunca había hecho antes, les conté a mis vecinos lo que estaba sucediendo. La señora Chen de la casa de al lado, se había horrorizado cuando le expliqué la situación. 3 años de este trato, había dicho, negando con la cabeza con disgusto. Cariño, he estado observando desde la ventana de mi cocina y siempre me pregunté por qué te hablaban así. Me alegro de que finalmente te estés defendiendo. Había prometido estar atenta a su regreso, y sabía que no era la única vecina que había estado observando la disfunción desarrollarse en nuestra entrada a lo largo de los años. La llamada llegó a las 7:30 del jueves por la noche. La voz de Garrett estaba tensa, con una furia apenas controlada. Dileya, ¿qué demonios está pasando? No puedo entrar en mi propia casa. Su propia casa. Incluso ahora, incluso después de todo, no podía reconocer que era nuestra casa,
que yo tenía los mismos derechos sobre la propiedad que habíamos comprado juntos. Las cerraduras han sido cambiadas, dije, sorprendida de lo tranquila que sonaba mi voz. Tus pertenencias están en el porche delantero. Me he asegurado de que todo esté debidamente protegido del clima. Hubo un largo silencio y pude oír la voz de Kingsley de fondo, estridente de indignación. No puedes hacer esto, dijo Garrett finalmente. Esta es mi casa. Estos son mis hijos. No tienes derecho a dejarnos fuera. Pero a su voz le faltaba la autoridad confiada que solía tener. Sonaba desconcertado, inseguro, quizás incluso un poco asustado. De hecho, dije, tengo todo el derecho. 20 minutos después, oí el chirrido de neumáticos en la entrada, seguido de portazos de coche con fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas. A través de las cortinas de la sala de estar, vi a Garrett avanzar furioso hacia la puerta principal con Kingsley y Brice pisándole los talones, sus rostros desfigurados por la rabia y la incredulidad. La visión de su equipaje alineado en el porche pareció golpearles como un puñetazo físico. Kingsley de hecho retrocedió con la boca abierta de asombro. Garrett golpeó la puerta con tanta fuerza que me preocupó que pudiera dañarla. Dileya, abre esta puerta ahora mismo. Esto es una locura. Su voz se extendió por el vecindario, y pude ver cómo se movían las cortinas en las ventanas mientras nuestro drama se convertía en entretenimiento público. La señora Chen apareció en su porche delantero con una taza de té, posicionándose como si planeara quedarse para todo el espectáculo. Respiré hondo y abrí la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. A través de la estrecha abertura pude ver el rostro de Garrett, rojo de furia y algo que parecía casi pánico. Tenéis que iros, dije en voz baja. Todos vosotros. Este ya no es vuestro hogar. ¿Estás loca?, chilló Kingsley, empujando a su padre para acercarse a la puerta. No puedes simplemente echarnos de nuestra propia casa. Aquí es donde crecí. Mis cosas están ahí dentro. Llevaba la misma chaqueta de diseñador que había empacado para Italia, una que costaba más de lo que yo gastaba en comestibles en 2 meses, y su aire de superioridad emanaba de ella en oleadas. Tus cosas están justo ahí, dije, asintiendo hacia las bolsas y maletas cuidadosamente dispuestas. Me aseguré de que todo estuviera bien empacado. No hay nada dañado o perdido. La racionalidad de mi tono pareció enfurecerles aún más, como si hubieran esperado que yo estuviera histérica o emocional, dándoles munición para pintarme como la inestable. Brice pateó una de las maletas, haciéndola caer de los escalones del porche. Esto es una mierda, gritó. No puedes simplemente robarnos nuestra casa. Papá, llama a la policía o algo. Pero incluso mientras lo decía, pude ver la incertidumbre colándose en su expresión. Estaba empezando a darse cuenta de que esto no era solo un arrebato emocional que podían esperar a que pasara. De hecho, llegó una voz desde la acera. Ella está totalmente en su derecho. Todos nos giramos para ver al señor Hoffman, de la casa de enfrente, un abogado jubilado que había estado observando el enfrentamiento. Se acercó con el paso seguro de alguien que sabe exactamente de lo que está hablando. Si su nombre está en la escritura como copropietaria, tiene todo el derecho legal de cambiar las cerraduras y determinar la ocupación. Quizás deberían considerar buscar un alojamiento alternativo para esta noche. La expresión en el rostro de Garrett cuando el señor Hoffman habló fue algo que nunca olvidaré, una mezcla de rabia, humillación y la comprensión incipiente de que su estructura de poder cuidadosamente construida se estaba desmoronando frente a todo el vecindario. Intentó recuperarse rápidamente hinchando el pecho y adoptando el tono autoritario que usaba en las reuniones de negocios. Oiga, escuche, este es un asunto familiar privado y no aprecio que los vecinos se entrometan en cosas que no entienden. Pero el señor Hoffman no se intimidó. Oh, lo entiendo perfectamente, dijo ajustándose las gafas con el aire paciente de alguien que lidió con matones en los tribunales durante 40 años. He visto a esta joven trabajar en su jardín, mantener su propiedad y contribuir a su hogar durante 3 años. También he visto cómo usted y sus hijos la tratan. Francamente me sorprende que haya tardado tanto en defenderse. Fue entonces cuando la señora Chen decidió unirse a la conversación, acercándose con su taza de té todavía en la mano. Todos lo hemos visto, Garrett, dijo su voz con el peso de años de crueldad presenciada. La forma en que le hablas en la entrada, la forma en que tus hijos la ignoran, la forma en que la excluyes de las actividades familiares.
Este vecindario tiene ojos y los usamos. Observé el rostro de Garrett pasar por un ciclo de emociones, ira, vergüenza, cálculo. Era un hombre acostumbrado a controlar las narrativas, gestionar las impresiones, mantener su vida privada en privado. Que su trato hacia mí fuera expuesto frente a personas cuyas opiniones valoraba era claramente devastador para su imagen cuidadosamente mantenida. Esto es ridículo, interrumpió Kingsley, su voz alcanzando un tono que probablemente lastimó los oídos de los perros. Ella es solo la madrastra, no puede echar a la familia de verdad. Pero incluso mientras lo decía, pude ver la duda colándose en su expresión. La presencia de testigos, la confirmación legal de los vecinos, la realidad de estar en un porche con sus maletas, todo estaba empezando a calar. De hecho, dije abriendo más la puerta pero manteniendo firmemente mi posición en el umbral, no soy solo la madrastra. Soy copropietaria de esta propiedad que ha sido abusada financiera y emocionalmente durante 3 años. Y ya he terminado. Mi voz era firme, clara, y se escuchaba entre la creciente multitud de vecinos que habían salido a ver de qué se trataba el alboroto. Brice parecía que iba a llorar, lo que casi rompió mi resolución hasta que recordé su crueldad casual de esa mañana. Pero, ¿a dónde se supone que vamos?, preguntó, su voz más débil ahora, menos arrogante. Esta es nuestra casa. Deberíais haber pensado en eso, respondí, antes de decirme que solo era una sanguijuela que vivía de vosotros. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Pude ver el momento exacto en que la realidad de su situación les golpeó a los 3. Los hombros de Garrett se hundieron, la postura desafiante de Kingsley se desmoronó, y Brice de hecho dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran empujado físicamente. Durante 3 años, habían operado bajo la suposición de que yo siempre estaría allí para absorber su crueldad, para pagar mi parte y no pedir nada a cambio, para aceptar las migajas de respeto que tuvieran a bien arrojarme. No puedes hablar en serio, dijo Garrett finalmente, pero su voz había perdido toda su autoridad. Sonaba como un hombre que acababa de darse cuenta de que había estado jugando al póker con alguien que tenía todos los ases. Dileya, seamos razonables. Podemos solucionar esto. Somos familia. ¿Familia? La palabra salió como una risa que me sorprendió incluso a mí por su amargura. La familia no se excluye mutuamente de las vacaciones mientras los llaman sanguijuelas. La familia no desprecia las contribuciones de alguien mientras toma su dinero. La familia no amenaza a las personas en sus propias casas. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de 3 años de ira reprimida que finalmente encontraba su voz. La señora Patterson, de 2 casas más abajo, se había unido a nuestra pequeña audiencia, y negó con la cabeza con disgusto. Garrett Morrison, te conozco desde hace 15 años y nunca he estado más decepcionada de nadie en mi vida. Esa chica no ha sido más que amable con tus hijos y así es como se lo pagas. Kingsley intentó una última jugada desesperada. Bien, llamaremos a nuestro abogado. No puedes simplemente robar la mitad de nuestra casa. Pero su amenaza cayó en saco roto cuando el señor Hoffman se rió entre dientes y negó con la cabeza. Jovencita, su madrastra no ha robado nada. Ha ejercido sus derechos legales como propietaria. En todo caso, vosotros habéis estado viviendo en su casa sin pagar alquiler mientras la tratabais como a una criada. Cualquier abogado que valga su título le dirá a tu padre lo mismo que te estoy diciendo yo ahora: buscad otro sitio donde dormir esta noche. Vi a Garrett sacar su teléfono, probablemente llamando a su hermano o quizás a un hotel, su rostro una máscara de humillación y derrota. Kingsley lloraba ahora, sollozos feos que podrían haberme conmovido si no hubiera pasado 3 años viendo cómo destruía casualmente mi autoestima con sus palabras. Brice estaba cargando maletas en su coche de alquiler con movimientos mecánicos, como si estuviera en shock. Por si sirve de algo, grité mientras se preparaban para irse, espero que Italia haya valido la pena. 6 meses después estoy sentada en mi cocina en mi casa, bebiendo café y viendo el amanecer a través de unas ventanas para las que finalmente pude elegir cortinas. El divorcio se finalizó el mes pasado, y los intentos de Garrett de reclamar más de su parte legal de la propiedad fracasaron estrepitosamente cuando la amiga abogada de Marlo presentó 3 años de registros financieros que mostraban mis contribuciones. Resulta que mantener registros meticulosos de cada pago de hipoteca, factura de servicios y gasto de mejora del hogar fue la mejor inversión que he hecho.
La casa se siente completamente diferente ahora. He redecorado con colores que realmente me gustan, en lugar de la paleta de beige y gris que Garrett prefería. He plantado un jardín en el patio trasero, algo que él nunca me dejó hacer porque podría disminuir el valor de la propiedad. He convertido la antigua habitación de Kingsley en un estudio de arte donde finalmente estoy retomando el pasatiempo de la pintura que abandoné cuando me casé. El espacio respira ahora, como si finalmente fuera libre de ser lo que estaba destinado a ser. La señora Chen me trajo galletas caseras ayer y me dijo lo orgullosa que estaba de mí por haberme defendido. Pareces 10 años más joven, dijo, y tenía razón. Había olvidado lo que se sentía al despertar sin ese nudo de ansiedad en el estómago, preguntándome qué crítica o desprecio me esperaría en el desayuno. Había olvidado lo que se sentía al tomar decisiones sobre mi propia vida sin tener que justificarlas ante personas que me veían como un blanco conveniente para sus frustraciones. Garrett encontró un apartamento al otro lado de la ciudad y ha sido sorprendentemente cooperativo en los trámites del divorcio, probablemente porque su abogado le explicó exactamente lo mal que había jugado sus cartas. Kingsley vive ahora con su madre, y Brice se mudó con amigos cerca de su universidad. No he sabido nada de ellos directamente, aunque sé por los cotilleos del vecindario que le han estado diciendo a la gente que me volví loca y les robé la casa familiar. Que cuenten la historia que les ayude a dormir por la noche. Yo sé la verdad y, lo que es más importante, también la saben todos los que presenciaron esa confrontación en mi porche delantero. La mejor parte es cómo la gente me trata ahora. No solo mis vecinos, sino todos los que nos conocían como familia. Me miran a los ojos cuando me hablan, me piden mi opinión, me tratan como a una persona cuyos pensamientos y sentimientos importan. Es increíble el respeto que impones cuando finalmente empiezas a respetarte a ti misma. A veces pienso en esa mañana en que se fueron a Italia, en lo impotente y pequeña que me sentí viéndoles empacar sus ropas caras para un viaje al que no estaba invitada. Qué diferente sería mi vida si simplemente lo hubiera aceptado, si hubiera pasado esos 10 días limpiando su casa y esperando a que volvieran para poder reanudar mi papel de su sirvienta no remunerada.